Dios bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Vamos a dar inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que sea la honra y la gloria de alabanzas para siempre. Aleluya. Salmo 123, del 1 al 4. Vamos a leer nuevamente. Gloria al Señor. Una vez y lo tenemos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti hacen mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Está nuestra arma de los carnes de los que están en el lugar y del menosprecio de los soberbios. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor venga y tome la preeminencia, la gloria de Dios. Bendito Señor, en esta tarde, Padre Celestial, nos llegamos a tu trono de gracia, Señor, para que tú, Padre Celestial, tomes el control de este servicio, Señor. Oh Padre Celestial, y que todos nuestros seres sean liberados, Señor. Nuestra lengua sea desatada, Señor, para poder entonar estos cantos. Y que estos cantos lleguen hasta tu trono de gracia, Señor. Y que los tomes, Padre Celestial, así como un vasto para tu honra y tu gloria, Señor. Te pidamos, Señor, también que tú, Señor, vengas y bajes por medio de la música, Señor, y bendigas a nuestros hermanos músicos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que están por llegar, también bendice a los Padres Celestiales, aquellos que ya están aquí, grandemente bendice a los Padres Celestiales, también el predicador que va a traer tu palabra, sé tú con él, Señor, hablando por medio de esa bocina, Señor, a cada corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Hace rato yo estaba escuchando un canto, que no me lo sé, bueno, sí lo he oído. Sí, más o menos, ¿verdad? 100 ovejas, sí.
¿Me ayuda, hermano? Bob. Gloria a Dios. Me faltaba una. Por esa una dejó y fue a buscar un día y buscó usted, cada uno de nosotros, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosa historia, ¿verdad? Gloria al Señor. Fe en Él me sacará de aquí. Muchas veces sí, Dios habla de mí.
cantar nuestros cantos. Antes yo me acuerdo de estos cantos. Dice, Dios los bendiga, deseo entonar un canto todas las semanas. Desean entonar un canto a la semana. Gloria a Dios, aleluya.
Dios bendiga a nuestros hermanos. Dice esta otra cédula de oración. Dios los bendiga. Deseo entonar un canto al Señor Jesucristo, hermano Felipe. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Deseo entonar un canto para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Felipe. De Dios. Y otra cédula de oración. Hermanos, Dios les bendiga. Pido oración por mi mamá, ya que salió a Tamaulipas. Que el Señor Jesucristo la cuide en el camino y regrese con bien, hermana Joana. Vamos a dejar esta cédula a nuestro pastor para que junto con él nosotros
Tenemos la oración. Yo soy de nuestra hermana. Que el Señor la camina y que la traiga con bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner este canto. Jesucristo es el nombre de mi Dios. El nombre que tiene poder para echar fuera demonios, para sujetar a cualquier demonio que se ponga a los hijos de Dios. Padre bondadoso, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor. Todos aquellos que estén enfermos, sánalos, Señor. Padre celestial, te pedimos por esta persona, Rosario Urbina, que tú obres en la operación y que tú, Señor Santo, te bendiques a través de tu palabra, Señor, y que ella pueda creer que tú eres Dios y que tú eres el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Padre celestial, también te pido por la hermana Lucila que la lleves y la traigas con vida, Señor. Muchas gracias, Padre celestial, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un canto, hermanos. Tenemos unos avisos al último, pero vamos a cantar unos cantos, un canto para pasar a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese canto. Mira lo que hizo mi Señor. Vamos
Aleluya. Cuando los santos marchen, allí voy a estar. Amén. Voy a responder a mi nombre. Tú llamarás y yo responderé. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los invito, así como estamos de pie, allá la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos al servicio del Señor el domingo por la tarde. Gloria al Señor. Leamos dos lecturas. La primera allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. El Señor nos bendijo por la mañana y estamos esperando de Él ahorita aquí en la tarde. Leamos los primeros 8 versículos. Usted me sigue. Dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya nos vamos al Evangelio de Marcos. En el capítulo 16, solamente un versículo, el versículo 14. Aquí dijo Jesús a sus discípulos, la palabra hecha carne antes del sacrificio. Les dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y aquí vemos que el mismo Jesús, después de la resurrección, los encuentra y les dice en Marcos 16:14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria al Señor. El Señor añada bendición a su palabra, la evidencia de su resurrección. Hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos reunimos a la sombra de sus alas, Señor, contentos, bendecidos, fortalecidos, Señor, que usted ha sido bueno con nosotros, Padre. Y ahora, Señor, la doble porción del día domingo, Señor. Aleluya. Padre Celestial, que usted también sea bueno con nosotros, considere, Señor, que somos su novia, su amada, Señor, y nos bendiga con su palabra, con su presencia, Señor, vindicándola en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, sus asientos. Gloria al Señor. Pues el Señor es bueno con nosotros. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, ¿verdad? Y Él tiene un trato con nosotros. Lo que a nosotros se nos olvida, Él nos lo recuerda, ¿verdad? Pero nunca nos deja solos. Hermoso el Señor para con cada uno de sus hijos. Gloria al Señor. No nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. Gloria al Señor. Y cuando a veces se nos olvida y empezamos a ver las cosas, el Señor nos vuelve a recordar, ¿verdad? Que tengamos fe en Él, que esa fe que tenemos en su palabra es la que nos sacará de aquí. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne,
nosotros sabemos, ¿verdad? Creemos en Él. En su tiempo, si Él hubiera venido, dice el hermano, sin importar la muerte que hubiera tenido, que haya sido dolorosa o no dolorosa, vergonzosa o no vergonzosa, si el Señor da su vida por nosotros y no puede resucitar, solamente fue una persona buena que murió y nada más. Y a luchar por nuestras vidas porque no hemos sido redimidos, ¿verdad? Entonces, de las bases principales de este evangelio para cada uno de nosotros es eso: saber y creer en nuestros corazones que realmente hubo un sacrificio por nosotros, amén, pero que ese sacrificio fue completo al el Señor levantarse de la tumba, amén, y luego venir y reclamar lo suyo. Dio su vida por nosotros y luego nos dejó un caminar del creyente con luchas, con pruebas, amén, pero hay una etapa en la que Él viene y reclama aquello por lo que Él murió. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Dice el mensaje y la palabra que cuando el Señor murió en la cruz, antes de ello habló con Nicodemo y le dijo: mira, Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, y la serpiente fue levantada para juzgar al pecado, el pecado que había cometido el pueblo de Israel, de haber hablado en contra de Moisés, el siervo de Dios. Entonces empezaron a haber serpientes que venían y mordían a los hijos de Israel y ellos morían. O sea, la enfermedad y la muerte, consecuencia del pecado. Y el Señor no hizo un sacrificio por el pecado, un sacrificio por la enfermedad, un sacrificio por la economía, sino que dándole al mero asunto y base de todo el problema, todo lo que se desprendió de ello, por consecuencia venía a ser redimido y expiado. Amén. Entonces cuando el Señor dijo, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, al ser Él crucificado allí en esa cruz, amén, todo el atributo del pecado quedó saldado. Amén. Nosotros podemos reclamar nuestra sanidad y esa es las arras de nuestra salvación. Si nosotros creemos que el Señor nos salva, entonces una evidencia, una confianza de que Él lo hace es que nosotros tengamos una enfermedad y Él sane nuestros cuerpos, o que tengamos una necesidad espiritual, una enfermedad del alma, y que el Señor venga y nos restaure y nos vuelva a su camino. Es una evidencia de que el sacrificio en la cruz algún día nos va a sacar de aquí. Amén, esa obra va a ser completa. Estamos nosotros viendo ahorita recogiendo arras. Amén. Nosotros nos estamos dando cuenta de todo lo que va pasando a nuestros alrededores, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Y lo que está pasando es que nuestra fe va aumentando, porque vamos agarrando un arra más, hasta que nuestra copa esté rebosando y no haya sombra de duda. Amén. Pero todo eso es un tipo, y el Señor vendrá a redimirnos por completo y nos sacará de este cuerpo de humillación, de este cuerpo vil en el que caímos por causa del pecado. Amén. Muchos hombres buenos han muerto, pero Jesús se levantó de la tumba, ¿verdad? Abraham Lincoln, él abolió la esclavitud, pero él ya murió. Amén. Los héroes de la patria, amén, aquellos que pelearon por una independencia de México, hicieron algo muy bueno por nosotros. Aún podemos decir, muere la persona y las obras siguen, pero con todo y eso, ahí está su cuerpo en la tumba. Amén. Entonces, gloria a Dios, que hay una tumba vacía. Amén. Ahora nuestra fe en Jesucristo, aquí hay que hacerla real. Amén. Porque si nosotros le preguntamos, así lo dice el hermano, a un cristiano, ¿tú crees que Jesús resucitó? Sí. Demuéstramelo. Bueno, es que está en mi corazón. Bueno, pues eso también lo pueden decir todos los de las demás doctrinas. Ellos también pueden decir, ¿verdad?, que Buda o que Mahoma está en sus pensamientos, lo recuerdan, lo honran, está en sus corazones. Amén.
pero el Señor nos da una evidencia de que resucitó. Amén. Y nosotros la estamos recibiendo cada día a través de su Santo Espíritu. Amén. Pero eso no nos debe de quedar en duda. Amén. Entonces nosotros queremos estar seguros de ello, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 10. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Yo puedo decir algo y ser mentira, pero si yo lo leo, entonces yo creo que ya no lo vamos a dudar, ¿verdad? Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Esto lo está diciendo la palabra, esto lo está diciendo Jesucristo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. Que Él nos conozca a nosotros, Él nos conoce. En la mañana se nos decía, desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que estábamos en la cuna, el Señor ha tenido memoria de nosotros, ¿verdad? Y conozco mis ovejas, dice el Señor Jesús, y las mías me conocen. Amén. Entonces es bueno conocerle a Él, ¿verdad? Yo le conozco a Él. Amén. Pedro, Juan, Jacobo, Judas incluso conocieron por sus ojos a la palabra hecha carne. Pero hubo una vez que un hombrecito de nariz ganchuda, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, iba montado en un caballito, y él pudo decir después, yo conozco a Jesús en el poder de su resurrección, porque él lo vio en una columna de fuego. Obviamente que el Señor Jesucristo ya había resucitado y se le mostró en poder, lo cegó. Yo conozco a Jesús en el poder de su resurrección, dijo el mensajero de la primera edad. Y nosotros no conocemos a Jesús hecho carne, con su túnica, allá con Lázaro. Pero nosotros, como Pablo, también lo conocemos en el poder de su resurrección. Han pasado 2000 años y nuestra fe no decae. También le conocemos a Él resucitado, ¿verdad? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, aquí está hablando de nosotros, que no son de este redil, le estaba diciendo a los judíos. Aquellas, o sea, nosotros también debo traer, gloria a Dios que nos trajo, ¿verdad? Oirán mi voz, y nosotros oímos su voz. Pasó un águila chirriando, amén, y nos sacó de la inmundicia en la que estábamos, amén, y esa águila ha seguido gritando, chirriando, amén, y nos ha elevado cada vez más, ¿sí? Oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, y aquí está lo principal, para volverla a tomar. Ese es el poder de la resurrección de Dios. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, y aquí todavía no moría, todavía no daba su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, por amor. Amén. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Amén. Este mandamiento estuvo escrito en el Antiguo Testamento. Esa palabra escrita en el Antiguo Testamento fue un mandamiento para el Señor y Él la vivió. Amén. Toda esta palabra es el mandamiento que nuestro Padre nos ha dado. Amén. Hermano, ¿por qué vas a la iglesia? Este mandamiento de recibir de mi Padre. ¿Por qué amas a tus hermanos? Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué oras por los enfermos? Dales una receta. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Por eso lo hacemos. El Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. Amén. Le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Sí. Amén. Y lo que hemos visto testificamos. Sí, amén. ¿Por qué lo dice, hermano David? Porque lo sé, porque lo he visto, porque el Señor lo ha vindicado. Entonces por eso lo digo, ¿verdad? No estamos hablando cosas que no sepamos, no estamos entrando en un área desconocida. La novia sabe de lo que está hablando, la novia sabe lo que está escuchando, ¿verdad? El apóstol Pablo iba por allí alguna vez predicando en el libro de los Hechos, en el capítulo
15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aleluya. No lo descuides. Vamos, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has recibido del Señor? Cuéntame tu testimonio. Vamos a asegurarnos que ellos sigan caminando firmes. Amén. Entonces iban predicando la palabra como apóstol que es. Iba dejando iglesias que se formaran. Y el otro día decía, vamos a ver cómo están, que no se hayan desviado. Y dice en el capítulo 17, versículo 11, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Eso es bueno, que recibamos la palabra porque tenemos hambre de la palabra, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que estar, amén, sí, escuchando lo que se nos está diciendo, amén, decir amén a la palabra, tener nosotros una revelación, amén, una fe es revelación. Dice el hermano, la fe se le da, la palabra viene al profeta, amén, pero la novia debe tener revelación para escuchar lo que ya fue revelado y que le sea abierto a ella, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un filtro, y así como el paladar prueba el alimento, dice Proverbios, el oído prueba las palabras, y nosotros vamos creciendo porque la fe viene por el oír, y lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, y eso nos da fortaleza, y eso nos da crecimiento, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Amén. Aleluya. Todo lo que vamos a estar diciendo viene en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Si Jesús resucitó, entonces, señores, queremos ver a Jesús. Si tú dices que resucitó, muéstramelo pues. Bueno, ¿conocemos al Señor? Amén. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, viniendo al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, hallaron la piedra removida del sepulcro. Esas eran María Magdalena, la madre de Jacobo, Salomé, Juana, dicen otras escrituras. Nosotros sabemos que el Señor fue crucificado el día de reposo, fue crucificado el viernes. El día de reposo Él ya no estaba en la cruz porque los sacerdotes, los fariseos, los escribas no trabajan, no hacían nada el día de reposo. Entonces hablaron con Poncio Pilatos y dijeron, ya va a oscurecer, ya mañana va a ser día de reposo y se va a quedar el cuerpo allí en la cruz. Vamos a quebrarle las rodillas, asegúrate que estén muertos para bajarlos de allí y no hacer nada mañana. Cuando vinieron con Jesús el viernes en la noche, vieron que Él ya había dicho, consumado es. Él ya estaba muerto, ni uno de sus huesos fueron quebrados. Lo lancetearon de su costado, y Juan dice, yo doy testimonio que lo que vi es cierto. Salió sangre y agua cuando lo lancetearon. Vino uno de la sinagoga que creía en Jesús, de Arimatea, pidió el cuerpo, compró sábanas nuevas, lo ungió con cosas aromáticas y lo sepultó en una piedra, en una cueva en la que nunca había sido impuesto ningún cuerpo, y rodaron una piedra ante varios hombres, y allí quedó el cuerpo de Jesucristo. Ahí quedó el cuerpo muerto de Jesucristo. Allí no quedó Él. La vida está en la sangre, y Él dio su sangre, su vida, y en su vida descendió, y sabemos todo lo que hizo para darnos victoria. Pero a pesar de que Él les había predicado tanto en el Antiguo Testamento y en su vida, cuando estuvo aquí caminando con ellos, aún ellos no creían que Él iba a resucitar.
Amén. Aún ellos no creían que Él iba a ser real en sus vidas después de la muerte. Y estas mujeres venían a ungir un cuerpo muerto. La palabra. Amén. No podemos nosotros, amén, con el alimento ya de antes, viejo. Amén. Nosotros estamos recibiendo una unción para escuchar la palabra en la sazón de nuestros días. Amén. Nosotros no podemos, se nos decía bien claro en la mañana, hay pasos, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. El mensaje de aquellos ya quedó atrás. Aquellos se denominaron y nosotros seguimos avanzando. Amén. Estamos en una etapa en la que estamos creyendo la palabra revelada para nuestro día. Y esta palabra es toda la palabra. Ni una de las promesas que están aquí se han acabado. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros no estamos ungiendo un cuerpo muerto. Nosotros tenemos a un Dios vivo. Amén. A un Dios vivo en nuestros días hoy. Gloria al Señor. Entonces dice que hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Versículo 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba allá en Galilea. Miren nada más qué mensaje, porque nosotros tenemos que ir viendo este capítulo 24, así como se nos va diciendo. Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó. Amén. El Evangelio, las buenas nuevas, Jesús ha resucitado. Amén. Queremos ir a ver el cuerpo, queremos ir a ungirlo, a hacerle un servicio y se nos presenta algo sobrenatural. Entramos a una atmósfera distinta, a una atmósfera espiritual donde lo sobrenatural tiene contacto con nosotros, con nuestros sentidos. Amén. Y estos ángeles empiezan a decirle, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Acordaos de lo que nos dijo en Galilea. Entonces aquí para empezar hay que leer entre líneas. Si los ángeles le dijeron a ellas, y ahí nos estamos viendo nosotros, acordaos de lo que dijo en Galilea, entonces se nos dijo en la mañana que siempre desde que nacimos, había alguien cuidándonos. Amén. Siempre. Amén. Dice la palabra en el Salmos 34:7. Porque este ángel dijo, acordaos de lo que os dijo en Galilea. Pues yo creo que no fue por otra cosa, sino porque el ángel allí estaba cuidándolo y escuchó lo que Jesús le dijo. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acuérdense, dice el Señor, que Él enviará al Espíritu a que nos recuerde todo lo que ya fue dicho. Amén. Entonces viene este ángel y se presenta a estas mujeres, y mujeres tipo de una iglesia, y le dice, acuérdense lo que el Señor ya les dijo en la palabra. Amén. Para empezar yo puedo decir, ese ángel cuando el Señor me lo dijo, ahí estaba conmigo cuidándome. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Veamos el libro de Job para ver si es cierto esto. Aleluya. En el capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si usted sabe esto, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? ¿Por qué este siervo Job era tan próspero? ¿Por qué nada le pasaba? ¿Por qué estaba sano? ¿Por qué tenía abundancia? ¿Por qué no tenía problemas? Versículo 10. Mire lo que le dice Satanás al Señor. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición.
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los cuida y les hace prosperar su trabajo y les hace estar sanos en sus cuerpos y les hace tener buenas relaciones con sus hijos. Y luego Satanás se enoja, lleno de envidia, pero ¿por qué está así? Déjame tocarlo, es que tú tienes un cerco alrededor de él. Pues sí, los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. No está así Job porque él sea muy bueno, porque sea muy bueno para las matemáticas y administre muy bien su dinero, porque sepa cómo tomar vitaminas para que no tenga gripa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91:11. Gloria al Señor, aleluya. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjese lo que es este mensaje de los dos ángeles a estas siervas, porque eso lo debemos de ver entre líneas. No nada más le está diciendo por qué buscan ustedes al que vive entre los muertos, que es algo grandioso. También le está diciendo, siempre he tenido cuidado de ustedes. Hemos recibido la orden del Señor, el mandato. Amén. Aquí dice, porque a sus ángeles mandará, yo antes leía, a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero no es cerca, es acerca de ti. Le contará de ti. Le dará indicaciones sobre ti. Amén. Yo puedo decir, por ejemplo, que mi papá está cerca de la computadora, está cerca. Pero si la computadora se cae, yo le puedo decir, papá, levante la computadora que se cayó y pónganla en la mesa. Te está dando indicaciones acerca de ti. Levanta a mi hijo que está caído. Cuídalo porque mira, va a pasar por una prueba. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Ese es el mensaje que el Señor le da a los que tienen que cuidar a sus hijos. Salmo 139:5. Salmo 139:5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Oh, refugio es el Dios de Jacob. Amén. Ejemplo de esto hay muchos, le damos nada más uno, en Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces bendito sea el Señor Jesucristo, que ha enviado su ángel a su novia, el ángel del pacto, el ángel del Señor. Amén. La columna de fuego, el Espíritu Santo, ángeles incluso que Él dé órdenes acerca de nosotros para que nos cuide, nos guarde. Amén. Gloria al Señor. Acordaos de lo que os habló el ángel, de lo que nos habló el Señor, acordaos de lo que os habló el Señor. Ahí estaba presente ese cerco alrededor de la novia. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estas mujeres salen, del versículo 10 de Lucas 24. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Gloria al Señor. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Aleluya. ¿Qué mensaje traían estas mujeres? Era lo que el Señor les había dicho cuando estaba en carne. Y ellos habían escuchado las palabras de Jesús. Y ahora escuchan esto. Amén. Y no les fue recordado ni en su memoria ni en su mente lo que el Señor Jesús les había dicho. Y no les creyeron a ellas. Les parecían locura, dice aquí la palabra. Leamos ahí en Mateo 14:31. Gracias, Señor. Aleluya. Como hay necesidad de creer la palabra de Dios. Como hay necesidad de fe.
de revelación. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí el Señor reprendió a Pedro en sus días de la carne: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro, cuando escuchan estas palabras, dice el versículo 12, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. La reprensión del Señor nos deja enseñanza. Yo dudé una vez, Señor, Padre, pero ayúdame que no vuelva a dudar. Cuando venga otra prueba a mi vida, en mi camino, ayúdame a salir adelante. Dame la fortaleza, Señor. Tú oraste por tus amados. A Pedro le dijiste: voy a orar por ti para que tu fe no falte. Ahora aquí estoy yo, Señor. Pedro ya está del otro lado. Pedro ya terminó su vida. Yo soy el que sigue caminando con luchas y pruebas. Heme aquí, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo 13: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea, y el mismo día es el día domingo. El domingo, ¿verdad? El domingo de resurrección. Ya habían pasado 7 días y estaban en un día especial. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra aquí nos menciona de todas las veces que el Señor se apareció después de que resucitó. Se apareció a estas mujeres, se apareció a Pedro y a Juan, a los discípulos en el camino de Emaús, luego a todos los discípulos, faltando Tomás, y luego a todos los discípulos con Tomás, y luego cuando estaban pescando, cuando iba a ascender, todavía después se le apareció a Pablo, a Esteban lo vio cuando estaba siendo apedrado. Tuvo muchas apariciones el Señor, y aquí podemos tomar algo bueno, yo creo. Primera de Juan 2:28. Aleluya. Porque es bueno caminar con el Señor. Amén. ¿Verdad? Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, y manifestarse es aparecer, es darse a conocer, tengamos confianza para que en su venida, entonces hay que separar lo que es que el Señor se manifiesta a nosotros, nos aparezca, a lo que es la venida del Señor. Son 2 cosas distintas, no se mezclan. El Señor ha tenido apariciones en su novia, el Señor se ha hecho presente en nuestras vidas, el Señor nos ha bendecido en nuestras casas. Amén, se ha manifestado cuando estamos en una meditación con el Señor. Durante la dirección, yo estaba allá adentro, pero yo pude constatar con el sentido de la fe que el Señor está aquí. Amén. Amén. Ahora, eso no quiere decir que el Señor ya vino, porque su venida está por consumarse. Nos encontraremos con Él en el aire, ¿verdad? Pero el Señor ha hecho apariciones a cada uno de sus hijos. Amén. Se ha manifestado en distintos momentos a cada uno de sus hijos. En cada una de esas apariciones algo ha sucedido con nosotros. No seguimos siendo los mismos, aún si nada más estuviéramos clamando a Él por una necesidad. Él aparece y responde a nuestra necesidad. Si nosotros queremos caminar más cerca de Él, y Él viene y nos acaricia, nosotros caminamos más cerca de Él. Amén. Estos discípulos de Emaús estaban caminando con Jesús y no le conocían. Amén. No le conocieron al Señor. Dice Gloria al Señor.
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y este día, domingo, con esta caminata, tiene tanto paralelo con la caminata de la iglesia, después de que Jesús resucitó. A través de todas las edades está la parábola de los trabajadores, de las primeras horas, de la hora del mediodía, la hora 11. Amén. Y aquí el Señor empezó a trabajar con ellos, como empezó desde el principio de la edad en toda esta caminata. Y en el versículo 25 dice: entonces Jesús les dijo, cuando ellos le preguntaban: ¿a poco tú eres el único que no conoce lo que ha pasado de Jesús? Tú eres el único ajeno a todo lo que hemos estado viviendo. Ha pasado algo tan grande en la ciudad y no te has dado cuenta. Y el Señor era la palabra. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Y aquí, cuando Jesús se les aparece a ellos, aquí viene casi al final esta historia donde Jesús habla: oh insensatos. Es una reprensión, pero realmente ese de oh insensatos será desde el principio del día, porque donde Jesús apareció les preguntó: ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están tristes? Ellos les dijeron que por qué estaban tristes, y Él los empieza a reprender. Desde el inicio del día les empieza a decir: yo he visto tus obras. Amén. Yo he visto tus obras. Yo conozco, amén, la reprensión, amén, de la iglesia a través de las edades. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando Jesús le apareció a Cleofas y al otro discípulo, no se apareció a ellos para ponerse del lado de ellos y seguirles la corriente y acariciarle la espalda. Fue una reprensión lo que les dio. Dice el libro de Job, capítulo 5, versículo 18: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Oh Señor, cuando Él nos habla y nos corrige es por algo. Aún ahí mismo donde leímos en Job más adelante, Job 5, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Verás la muerte en las 6 edades, pero en la 7ª no conocerás la muerte. No, allí no pasará eso. El Señor ciertamente en este camino te hará sufrir, amén, te herirá, te hará una llaga, pero Él te la vendará. Amén, tendrá un propósito en lo que Él te está diciendo, la corrección que te está dando. No la dice nada más por decirla, sino que tiene un propósito en ti. Ahora, ¿estás dolido? Bueno, ven a los brazos de Jesús. Por algo estás herido. Tú necesitas que el Señor te sane. Amén, sus manos mismas sanarán la herida que Él hizo para traerte a su camino, para enderezar tus pasos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando Él aparece, no comienza a tomar lados con usted, dice el hermano. Tan pronto, vea, tan pronto como Él apareció, Él comenzó a predicar la palabra. Él los exhortó, los regañó por su falta de fe, por su incredulidad. Amén. Por no tener una revelación que Él les iba a dar, en el que no pudieron conocer a la palabra ya resucitada, ¿verdad? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La palabra, les empezó a predicar la palabra y les abrió una revelación. Empezó a vindicarse él en lo que decían los salmos, los profetas. Amén. Les empezó a abrir los ojos. A través de las edades se ha estado predicando la palabra. Y él caminó con ellos más de 6 horas. Estuvo caminando a lo largo de todo el día. Ya se iba a oscurecer. Ya iba a ser el tiempo de la tarde. Amén. Cuando esto se iba a abrir. Cuando sus ojos iban a ser abiertos. Amén. No dicen todas las escrituras y los profetas que el Cristo debía de padecer para ser recibido en gloria. Amén. El Evangelio, las buenas nuevas son Jesús resucitó, pero la primera doctrina es esta. Amén. Dice el mensajero, la primera doctrina que Jesús predicó cuando estaba en su ministerio de la carne fue el nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. Pero la primera doctrina que predicó cuando resucitó dijo, tiene necesidad de revelación. Tiene necesidad de revelación. Eso es lo que tú necesitas. Entender la palabra vindicada en tu tiempo. Que no te pase de largo, amén. Que todo lo que se ha escrito en la palabra ha sido para que hoy suceda algo delante de tus ojos. Míralo. Tú necesitas fe en este tiempo. Amén. El primer mensaje, la primera doctrina, dice, no fue una doctrina para bebés. No fue un apapachamiento para esto. No, insensatos, tardos para entender las cosas y las profecías. Tiene necesidad de revelación. Y empezó a lo largo de la historia de la iglesia. Y ellos estaban escuchando la palabra y no la entendían. Pero llegó un momento en el que el sol se empezó a ocultar. Dice el libro de Zacarías, y esa escritura todos la conocemos. Aleluya. Zacarías 14:6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Habrá luz. Amén, podremos entender y ver las cosas. Jesús dijo en su parábola que leímos al principio, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él no preguntó, ¿hallará santos? ¿Hallará respetos? No, Él se fue específicamente a la necesidad de la hora. En los tiempos en el que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Mas al caer la tarde habrá luz. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, como que se iba a pasar de allí. Amén. Oh Señor, escucha mi clamor reverente. No pases de mí este día. Mientras bendices a los demás, bendíceme a mí, Señor. Amén. Quédate, Señor, cantábamos. Ya se hace tarde, Señor. Te ofrezco el corazón para morar. Aleluya. Hazlo tu morada permanente, Señor. No te vayas, Señor. Te necesito, Señor. Mi necesidad eres tú, Padre. Ayúdame, Señor. Quédate, Señor, hasta llegar. Oh, Señor. Gloria al Señor. Se hace tarde y el día declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Mire, el Señor sabía que se iba a quedar, pero le gusta que le pidamos. Al Señor le gusta que le pidamos. Y a nosotros le gusta pedir, nos gusta pedirle. A veces nos da un poquito de pena, pero sabemos que Él nos escucha. Amén. Él siempre nos ha escuchado, nunca nos ha dejado solos. Amén.
Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, Él entró allí, a su morada. Amén. Quédate, Señor, que se hace tarde. Y Él dijo, sí, me voy a quedar con ustedes, porque todavía falta lo más importante. No se trata nada más de reprenderlos y darme la media vuelta. No, Él no trabaja así. No, Él les reprendió su falta de fe, pero luego vino y les mostró y les enseñó. Él les dijo, no pueden ver que era necesario que Cristo padeciera por esto, y empezó a explicárselo desde Moisés y los profetas para que lo pudieran entender. Habrá muchas cosas que no entendamos, amén, pero fe no nos falta, amén, pero que fe no nos falta. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjense, todo lo que el Señor hizo fue para manifestarse, y cuando se manifestó, se desapareció de su vista. Dice el mensajero, esto será una obra corta y rápida. Si nosotros vemos allí en Apocalipsis 3:11, le está hablando el Señor a la mensaje a la Filadelfia, y dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se lo está diciendo a los de Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. Pero todavía faltaba una edad más, la Odisea. Él nada más se reveló a ellos y desapareció de su vista. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Faltaba una edad más, la Odisea que ya pasó, que algunos todavía están en ella. Amén. Faltaba, pero he aquí yo vengo pronto. Era un mensaje urgente. El Señor tenía que hacer algo rápido. Dice la palabra en Mateo 24, que si no fuera por el amor a sus escogidos, amén, pero por cuanto los ama, tiene que ser acortado el tiempo. Entonces esto es de hacerlo más chiquito. Amén. Cuando Isaac iba a tener su novia, su esposa, usted sabe la artimaña del enemigo. Ya estaba Rebeca lista y le dice, espérate, déjalo a 10 días más. No, esto es algo rápido. Hay premura en esto. Amén. Nosotros debemos de estar avanzando, amén, de estar moviéndonos conforme al tiempo en el que estamos viviendo. La edad del águila volando. Estar moviéndonos y caminando con el Señor conforme a la luz de la venida del Señor. Falta poco tiempo, entonces apurémonos por entrar al reino de Dios. El Señor a lo largo de todas estas edades ha estado hablando la palabra, hablando la palabra. Dice un hermano, dice un hermano que hay mucha necesidad en una iglesia. Dice, pero siempre se les ha predicado la palabra. Y siguen diciendo, Señor o hermano, ore por mí por esto, ore por mí por lo otro. Dice, por la palabra ya se les ha estado diciendo, ya tienen la llavecita, ya saben cómo funciona. Amén, pero les falta fe. Les falta fe para poder ellos tomar esas promesas. El Señor ha estado hablando su palabra, pero llega el momento en el que se manifiesta a nosotros. Se apareja nuestro camino y empezamos a caminar con Dios, se nos manifiesta, nos bendice y seguimos caminando con Dios, pero llega el momento en el que el velo es quitado y le conocemos al Señor en el poder de su resurrección. Él tiene gracia en nosotros y nos quita esa sombra de duda, amén, y se vindica y se manifiesta a nosotros. Amén, y nos permite ver las cosas con otros ojos.
entonces nosotros podemos reconocerle, Señor, gracias porque a lo largo de mi vida siempre has estado ahí, me has guardado, amén, tu ángel siempre ha estado ahí cuidándome de mí, aún en los periodos y en los tiempos de mi ignorancia, como dice el hermano, cuando estabas ahí en la mesa del billar, ahí estaba el Señor cuidándote, ahí estaba el Señor cuidándome, amén, escuchaste un águila, amén, tú saliste de algo sucio y aún ahora la sigues escuchando y te sigues levantando y vas de gloria en gloria. Vienen luchas, vienen pruebas y tú sigues batallando, pero tu fe no mengua. Amén. Muchas veces ha pasado por nosotros el retroceder. Muchas veces pasó por nosotros el alejarnos, algunos lo hicimos. Amén. Yo todavía estaba aquí y hubo un tiempo que hablé con el hermano Pablo y dije, hermano, ya no voy a venir, me voy a quedar en Linares. Y yo ya estaba aquí. A veces no valoramos lo que tenemos. El Señor nos habla cada día, nos bendice, escuchamos, venimos a los servicios, le alabamos, nos derramamos, escuchamos la palabra, grandes predicaciones han venido, que han llegado al corazón de la novia, y luego todavía decimos, Señor, yo creo que esto no es para mí. Cada día el Señor nos ha dado el alimento, cada día el Señor nos ha proporcionado nuestra necesidad, nos ha suplido. Amén. Nosotros no estamos ahorita para volver atrás. El que pone sus manos en el arado, dijo el Señor, y voltea para atrás no es digno del Evangelio. Y esto no es una iglesia católica en la que puede venir un católico con toda su vida y fumando y tomando y con mujeres y venir con el sacerdote que sí vive una vida santa para la iglesia aparentemente y decirle, sacerdote, hice esto, esto y esto y esto. Y el sacerdote, bueno, pues entonces diga tantas veces esto, tantas veces esto otro, deje tal cosa ahí en la ofrenda y sus pecados están perdonados. Pero el Señor a todos nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Aquí no tenemos una doctrina católica que diga solo el pastor puede vivir una vida santa y los demás vivamos como querramos. Vayamos y vengamos, faltemos y no vengamos, vayamos y ensuciémonos. No, aquí todos somos los reyes y sacerdotes del Señor. Aquí todos estamos para vivir una vida santa. Fallamos, erramos, nos equivocamos, pero nos arrepentimos. Como decía Esteban, ¿cuál es su bola de problemas, de enfermedades que trae usted? El domingo pasado lo decía Esteban, y eso llenó grandemente mi corazón. Si usted viene al culto con una bola de problemas, escucha la palabra, se goza con los cantos, y sale por la puerta llevándose esos problemas, erró. No vino usted al culto, no hizo nada en el culto. Usted tiene que venir con todos sus problemas, porque todos tenemos problemas. Amén. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, luchas, aflicciones. Pero si usted las deja aquí en el altar con el Señor y se va libre y vive una vida de victoria, usted vino al culto para la cosa correcta. Lo que usted vino a buscar, eso se lo dio el Señor. Y usted sale allá no para ser un derrotado trayendo problemas a los demás. Usted sale allá para dar consejo, para que lo busquen como a Job. Oye, Job, tienes muchos problemas. Bueno, pero aún sabemos que eres hombre sabio. Aconséjame porque eso no lo entiendo. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, pero no todos sabemos manejarlas. No todos tomamos a Dios en su palabra. Para algunos las promesas ya se acabaron. Para algunos el brazo de Dios ya no está extendido. Pero el Señor es el mismo Dios que habló allá en el principio, aquí, hoy. Señor, yo tengo una enfermedad y no me la has quitado, pero sano o enfermo te voy a seguir. Si esta enfermedad no la has quitado de mi cuerpo, Padre, algún propósito tendrás en ella, pero mi amor no va a disminuir hacia ti. Mira, Señor, yo te pedí tal cosa en el trabajo y no me lo has dado, entonces ya no eres Dios. No, sí eres Dios. No entiendo tus propósitos. No sé qué es lo que quieres para mí, Señor.
pero ayúdame a seguir caminando en tu palabra. Eso venga o no venga, tú eres mi Dios. Yo te amo a ti, yo te creo a ti. Yo voy a mantenerme fiel en lo que yo sepa, en lo que mi conocimiento alcance. Aunque no vea que venga tu promesa, aquí estoy yo, Señor. ¿Cuál es la evidencia de su resurrección? Que vienen problemas a tu vida y puedes manejarlos. Y puedes salir adelante caminando firme con victoria, porque un Dios vivo que puede llevar tu carga, te la quitó de las manos y las clavó en la cruz. Esa es la evidencia de un Dios vivo para la novia del Señor. No esperemos, si alguien nos pregunta, muéstrame a Jesús, tú que dices que resucitó, no esperemos llevarlo a un cuadro de Hoffman. No esperemos que venga una imagen sobrenatural de una luz. Tú eres la evidencia de que Jesucristo vive. Porque vienen luchas y pruebas y tú sales adelante. Porque vienen enfermedades y dolencias y las echas fuera en el nombre de Jesucristo. Y si a Él no le place, bástate mi gracia, Pablo, pues sigamos caminando entonces. Esa es la evidencia de que yo tengo un Dios vivo. Usted lo tiene. Usted lo tiene. ¿Cuántos tienen algún problema? Déjeselo al Señor Jesucristo y salga caminando con victoria. Ya no se lo lleve, ya lo cargó mucho tiempo. Déjeselo al Señor, Él tiene cuidado de usted. Él es un Dios vivo y es necesario que usted le conozca en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya no tenemos una palabra muerta, no venimos a traerle flores. Hay un sacrificio con sangre viva y esto ha sido revelado a nosotros. Gloria al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Bendito Señor Jesucristo, Padre celestial amado. Oh Señor Jesucristo. Oh Padre celestial, perdóneme Señor a mí, Padre celestial, porque no pude decirlo, Señor, como usted me dijo que lo dijera, Señor. Pero usted es grande, Señor. Usted puede continuar hablando en el corazón a sus hijos y a sus hijas, Señor. Oh Padre celestial, me falta voz, Señor, para hablarle, Señor, a su novia. Pero usted tenga misericordia, Señor. Usted tenga misericordia, Señor. Y todas esas cargas que estamos trayendo, Señor, Padre celestial, que usted pueda tomárnoslas, Señor. Padre celestial, no sabemos si nos vamos a salir de este lugar con enfermedades o sanos, Padre celestial, pero salga usted con nosotros, Señor. Vaya usted en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre. El Dios vivo, Señor. Ese Dios vivo que puede solventar toda nuestra necesidad, que puede darnos paz en la tormenta, Señor. Ese es el Dios que necesitamos, Señor. No podemos seguir escuchando palabras y seguir afligidos, Señor. Padre celestial, si tenemos un Dios vivo, Señor, si su Espíritu, Señor, salió de esa sangre que se derramó en la cruz, aquí estamos, Señor, nosotros. Necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu venga, Señor. Padre celestial, que quite todo, Señor, lo que estorba, esa piedra, Señor. Padre celestial, que salga, Señor. Hubo un terremoto aquel día, Señor, y un ángel descendió y movió la piedra, Señor. Padre celestial, y nosotros somos polvo de la tierra, Señor. Si es necesario un terremoto en nuestras vidas, una sacudida, Señor, una zarandeada, Señor. Padre celestial, pero ya no podemos seguir caminando tristes, afligidos, derrotados, Señor. Necesitamos ese Dios vivo. Job dijo, en sus dolencias, en sus aflicciones, en sus pruebas, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí estamos nosotros, Señor, diciéndole que ese Redentor que dio su vida por nosotros y está vivo hoy, le necesitamos, Señor.
Padre Celestial, no podemos dar pasos con esta carga, Señor. Padre Celestial, tómela usted, Señor. La dejamos en sus pies, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Sí, Señor. Prisionero de Jesucristo, pero no de tu enfermedad, no de tus pensamientos. Libérate en el nombre del Señor. Dice uno de los textos, hijitos, permanecer
en Él para que cuando Él venga tengamos confianza. Que Dios nos ayude, hermano, para permanecer. En otra escritura, cuando Él venga y hará fe en la tierra, es lo que el Señor demanda. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Dios nos ayude para cada día a buscar el alimento, hermano, porque el alimento espiritual es como el natural. Si usted deja de alimentarse naturalmente, usted va a decaer, usted va a sentirse débil, y así es esto en el Señor, hermano. Si cada día nos alimentamos, posiblemente usted venga y se le haga el culto fastidioso, se le haga largo, en fin, cuántas cosas, pero ya en la mañana el Señor nos hablaba de esto. Esto es lo de afuera, hermano, pero nuestra alma necesita alimentarse, y ella estará creciendo, hermano, ella estará cada día más fuerte. Que Dios nos ayude, hermano, para que cuando Él venga haya fe. ¿Y cómo vamos a tener fe? Dice, por el oír la palabra del Señor. Y hermano, pero decía el mensaje también, lo importante es creer. Cuando usted cree, hermano, no habrá nada que le detenga. Todo, hermano, tendrá usted victoria. Que Dios nos ayude, hermano, porque necesitamos creer realmente. Todas las promesas, hermano, que Él ha hecho son reales, pero usted necesita creer y permanecer para que cuando, gloria al Señor, venga esa promesa, usted crea y la esté esperando. Bien, hermano, gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a los hermanos que no pudieron estar, hermano. Es muy peligroso esto, hermano, de empezar. Hay veces que el trabajo o la familia, alguna cosa, hermano, nos hace que nos detengamos, pero hay que esforzarnos a estar, hermano. Ahora en la mañana platicaba yo con un hermano que es pastor de las hermanas que bauticé de acá, del lado de donde, que iban ahí con la hermana Cristina. Parece que ellas iban con él. Dice, ¿las hermanas no han ido? Digo, no han ido, hermano, no han venido, tiene mucho que no vienen. Nomás venía una, ya tiene mucho que no viene. Dice, es que no han creído, hermano. Sí, hermano, es verdad eso, que no han creído. Porque cuando la persona cree, hermano, sobre lo que sea, sobre los problemas del esposo, de la esposa, hermano, de la familia, esa persona va a buscar, porque cree las promesas, cree que Él va a venir, cree, hermano, gloria al Señor, y esa persona no se va a detener, hermano. Caerá, fallará, como decíamos, se ha dicho ahorita, hermano, pero esa persona va a levantarse y va a seguir. Gloria al Señor.